Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Por ahí hay un alumno que anda preguntando sobre qué es la tarea que deben entregar el próximo viernes 18. Y hay otro alumno que dice los ejercicios los podemos realizar en las mismas hojas del libro. Vamos a ver. Al alumno Carlos Eduardo Medina, yo le sugiero que por favor ingrese a Classroom y busque el espacio en el cual debe subir la tarea, porque ahí están las instrucciones. Está toda la información referente a la tarea. La alumna Delany Yanilé, yo ya es algo que les he expresado anteriormente. Vean, no pueden hacer los ejercicios en las hojas del libro. Ya les he dicho que lo pueden hacer en computadora o a mano. En las dos formas deben escribir cada pregunta y cada respuesta. ¿Estamos claros, estimada Delany Yanilé? ¿Cuál es la razón de que yo les pida esto? Lo que sucede es que en la medida en que ustedes lo hacen completo de esa medida, en esa misma medida, se van grabando más el contenido tanto de la pregunta como de la respuesta. Y hay una integración de aprendizaje mayor que si solo fotocopian o escanean la página. Ya se los he dicho yo desde principios del semestre. Quien me entregue escaneada las hojas del libro y solo escribió la respuesta, no se las voy a calificar, van a tener 0 de calificación. También me han estado preguntando sobre los resultados del examen parcial. Yo he tratado de subir datos a la página de la facultad donde normalmente se suben los resultados, pero la coordinación de la Escuela de Vacaciones todavía no ha actualizado, no ha habilitado el espacio. Por eso no lo puedo hacer. Voy a subir los resultados a Classroom mañana, ¿verdad? De todos modos, en el examen ustedes tenían la opción de ver cuánto obtuvieron de punteo. O sea, el punteo lo saben ustedes.
Lo que van a hacer es confirmar cuánto obtuvieron. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Fíjese que en el ejercicio del capítulo número 5 hay unos cuadritos donde dice conceptos, extensión y comprensión. Mi pregunta es si en los cuadritos donde dice extensión y comprensión, ahí las respuestas podrían escribirlas en rojo también. Sí, las puede escribir con rojo, no hay problema. Está bien, licenciado, gracias. Feliz noche. Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguna otra consulta, jóvenes, antes de que comencemos la clase? Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a trabajar reglas y falacias. Veamos primero un silogismo. Si todo refresco es líquido y toda horchata es refresco, ¿cuál es la conclusión? A ver, entonces toda horchata es líquido. Sí, pero miren. Es líquido. Sí, pero miren, jóvenes, recuérdense que para poder desarrollar un silogismo, ustedes deben de tener un método. Primero, identificar la premisa término medio. Bueno, sería la palabra refresco, refresco. Ok. De ahí identificamos el término de mayor extensión. A ver. Que en este caso es la palabra líquido. Líquido. Y el de menor extensión sería horchata. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Toda horchata es líquida, Nick? Todo horchata es líquido. Ahí estamos. Pero ven, lo habían hecho bien, pero recuérdense que para no tener problema, es mejor micrófono, Estuardo. Es mejor que ustedes siempre tengan un método para desarrollar las operaciones. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, yo lo desarrollé de esta manera. En S coloqué horchata, en M refresco, en P líquido, en premisa mayor todo refresco es líquido y en la premisa menor toda horchata es refresco. No sé si estará bien así. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión sería todo refresco es horchata. No, porque refresco es el término medio. El término medio nunca puede ir en la conclusión. Por eso les he dicho que busquen siempre seguir el método. ¿Cuál es el método? Primero, determinar cuál es el término medio. En este caso, el término medio es refresco porque se repite 2 veces. Ese término jamás va a ir en la conclusión. Entonces lo descartan. ¿Qué locales les quedan? Les queda líquido y horchata. ¿Cuál es el término mayor entre líquido y horchata? Líquido. Líquido. Entonces quiere decir que si la conclusión siempre va a ser S es P, la conclusión tiene que ser toda horchata es líquido. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. La conclusión siempre va a ser todo es el sujeto y el predicado después. Así es, eso se lo dije ayer. Gracias, licenciado. Bueno, aquí tienen, si todo refresco es líquido y toda horchata es refresco, entonces toda horchata es líquido. Ahí tienen ustedes
M es el término medio, P y S. Entonces, la conclusión siempre va a ser S es P. Ahí está. Listo. Para comenzar a estudiar las reglas, es importante saber que a la lógica solo le interesa que la estructura del silogismo sea correcta. No interesa si el contenido es válido o no. Aquí tienen el ejemplo. Esta es la estructura. Si todo M es P y todo S es M, entonces todo S es P. Esa es la estructura válida. Lo que ustedes tienen que hacer es ponerle elementos a esa estructura. Veamos esta, premisa universal. Todos los planetas son redondos. Premisa particular, la Tierra es un planeta. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque primero vamos a buscar el término medio. El término medio es planeta, ¿verdad? Porque se repite 2 veces. Si se repite 2 veces, entonces lo descartamos. Nos queda redondos y tierra. ¿Cuál es el término mayor entre redondos y tierra? Redondos. Hay más redondos que tierra. Tierra solo hay una. Entonces, la conclusión es, la Tierra es redonda. ¿Ven? Es muy sencillo. Ahora veamos el siguiente silogismo. ¿Es correcto o no? Vamos a ver. Léanlo, por favor, y hagan la relación. Hagan la operación. Ustedes me dicen si es válido o no. Es válido, licenciado. El silogismo es válido, aunque no Sí, sea es válido, correcto. licenciado. A ver, el compañero me dice que es válido aunque no sea correcto, pero entonces usted está cayendo en una contradicción. ¿Es válido o no es válido? No es válido. Es válido, pero tal vez. Yo siento que no. Sí, es válido. En su estructura está válida. A ver, no es, a ver compañera, no es que usted sienta que no, sino dígame por qué no. Porque cuando lo vemos con las reglas, no es válido, Lick. ¿Por qué? Si es según las reglas, es válido, Lick. Porque en las dos premisas hay una premisa particular, entonces la conclusión tiene que ser particular, Lick. ¿La premisa o la conclusión? La conclusión tiene que ser particular. Y entonces es válida. No es válida. Usted mismo lo dijo. Si las reglas dicen que si en las dos premisas, uno de los términos es particular, la conclusión debe ser particular. ¿Qué tipo de conclusión tenemos aquí? No, Universal. Esa es una universal afirmativa. Entonces, no es correcta. No, ¿Ven? no es correcto. Entonces, Ya viendo las reglas, no. Esa es la razón, no es que sienta que no, sino que debe ser fundamentado. Ahora, todavía no hemos visto las reglas. Solo se los estoy poniendo como ejemplo para que vean que no es como uno quiera poner los términos, sino que hay reglas específicas que determinan cómo trabajar los silogismos.
Lo que pasa es de que las falacias formales son razonamientos no válidos, si no mal recuerdo. A ver, ¿cómo es lo que dijo? Que las falacias formales son razonamientos no válidos. Sí, exacto, exacto. Entonces vean, este es el que estábamos trabajando, ¿verdad? Aquí, si algunos políticos son corruptos y todo presidente es político, entonces algunos presidentes son corruptos. ¿Ven cómo cambia? ¿Por qué? Porque tenemos en las dos premisas, acá tenemos un término particular. Entonces, ese determina que la conclusión te va a ser particular. Pero es nada más un ejemplo. Todavía no hemos entrado a ver las reglas. Solo el sentido común puede determinar si el anterior razonamiento es verdadero o falso. ¿Qué se puede hacer al respecto? Primero, el uso de reglas en los silogismos. Cuando las reglas fallan, se puede detectar la existencia de una falacia. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una falacia? Del latín falacia, una falacia es una mentira o un engaño. Es un razonamiento no válido, que tiene apariencia correcta. Pretende ser convincente y se encuentra en distintos aspectos de la vida. Los razonamientos que tienen falacias se conocen como falaces. Existen dos tipos de falacias: las falacias formales y las falacias informales. Ahorita vamos a ver las falacias formales. Las falacias informales las vamos a ver después de que terminemos de trabajar los silogismos. Entonces, vamos a entrar a ver las falacias formales. Pongan mucha atención porque esta es la parte más difícil, podríamos decir. Pero ustedes pueden resolverlo siempre y cuando tengan conocimiento de las reglas. Si ustedes conocen las reglas, las falacias son pan comido. Las falacias formales son razonamientos no válidos. El error se encuentra en la forma de estructurar los argumentos, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes se aprendan cuáles son las reglas de las falacias. Las falacias formales se cometen cuando no se respetan las reglas establecidas por la lógica deductiva. Un argumento resulta inválido cuando la verdad de la premisa no se apoya en la verdad de la conclusión. Son argumentos en los que la conclusión no está correctamente relacionada con las premisas, ¿verdad? Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Es determinar cuáles son las reglas y después analizar cada elemento de las premisas y de la conclusión para poder determinar si es válida o inválida. Analicemos este silogismo. Todos los machistas son mentirosos. Algunos militares son machistas. Entonces, todos los militares son mentirosos. A ver, jóvenes, ¿es válido o es inválido? Inválido. ¿Es inválido, licenciado? Ok. ¿Ya hicieron el procedimiento? Sí. Sí, licenciado. Y resulta válido, ¿verdad? Sí, licenciado. Vamos a ver. Este es un silogismo parecido al anterior. Aquí tenemos el término medio
Entonces nos quedan mentirosos y militares. ¿Cuál es el término mayor? ¿Mentirosos o militares? Mentiroso, licenciado. Hay más mentirosos que militares, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la conclusión. Ya se dieron cuenta que este silogismo, estas premisas, tiene un término particular. Sí, exacto, licenciado. Entonces, eso quiere decir que la conclusión debe ser particular. Exacto, pero ahí finaliza como universal, entonces por eso es un inválido. Sí, pero ustedes me dijeron que había sido válido. No, licenciado, le dijimos que era inválido. Dijimos que era inválido, Lic. Está bien. Vamos a ver, aquí tenemos, ¿verdad? Esta es una falacia formal porque no respeta las reglas del razonamiento. Cada falacia formal tiene un nombre de acuerdo con la regla que no cumple. Vamos a ver. Existen 7 reglas para detectar las falacias formales. Si no se cumplen con los requisitos, eso quiere decir que estamos ante una falacia formal. Veamos, aquí tienen ustedes las 7 falacias. Estas son las reglas. Si no se cumplen ninguna de estas, estamos frente a una falacia. Tenemos la número 1, nos dice, un silogismo debe tener 3 términos, no 4. Si no se cumple esa regla, estamos frente a una falacia de 4 términos. 2. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Si no se cumple esa regla, estamos frente a la falacia del término medio no distribuido. 3. Debe tener al menos una premisa universal. Si no se cumple, estamos frente a la falacia número 3. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular, que es la que vimos anteriormente, ¿verdad? Si no se cumple, estamos ante una falacia existencial. 5. Debe tener al menos una premisa afirmativa. Si las 2 premisas son negativas, entonces estamos frente a la falacia de las premisas excluyentes. 6. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Si no se cumple, estamos frente a la falacia de conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Si ambas premisas son afirmativas, la conclusión también debe serlo. 7. Si S o P están distribuidos en la conclusión, esos 2 términos también deben estarlo en la premisa donde aparece, en la primera o segunda premisa. Si no se cumple esa regla, estamos frente a la falacia de ilícito mayor si la falacia cae en P. Y estaríamos en falacia de ilícito menor si cae en S. Estas son las 7 reglas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a empezar a ver una por una. Solo vamos a dejar entrar aquí a una persona que está tocando la puerta. Para poder desarrollar este ejercicio, ustedes deben conocer, jóvenes, deben conocer la tabla de distribución del silogismo. ¿Cuál es la tabla de distribución del silogismo? Eso lo vimos la semana pasada. Es esta. Ahí tenemos los juicios A, E, I, O, ¿verdad? Veamos. El juicio A.
es universal afirmativo. En el juicio A, el sujeto va a ser distribuido y el predicado no distribuido. En el juicio E, el sujeto está distribuido y el predicado también está distribuido. O sea, S y P están distribuidos. En el juicio I, que es particular afirmativo, el sujeto no está distribuido. El predicado tampoco está distribuido. El tipo de juicio O particular negativo, el sujeto no está distribuido. El predicado está distribuido. Es importante que ustedes se aprendan esta tabla de distribución, porque esta es básica para poder trabajar las reglas del silogismo. Entonces, deben conocer cuáles son las 7 reglas y conocer la tabla de distribución. Son 2 elementos fundamentales para poder resolver los silogismos. Empecemos. La regla número 1 debe tener 3 términos. En un silogismo correcto, el término mayor es el predicado de la conclusión. El término medio aparece en las 2 premisas, pero no en la conclusión. El término menor es el sujeto de la conclusión. Entonces, tenemos si todo M es P y todo S es M, entonces todo S es P. Ahí tenemos un ejemplo. Todos los animales son amigables. Todo perro es animal. Todo perro es amigable. ¿Cuántos términos tiene ese silogismo? 3. 3, licenciado. Tiene 3, ¿verdad? Entonces, ese, según la regla número 1, es un silogismo válido, ¿verdad? Ahora veamos esto. Cuando un razonamiento incumple esta regla, se comete la falacia de los 4 términos. Léanse este silogismo que está ahí. ¿Cuántos términos tiene ese silogismo? 4, Lic. 4. Tiene 4. Entonces quiere decir que este silogismo no es válido. No es válido porque tiene 4. Para empezar, no podemos distinguir cuál es el término medio, porque no hay. Entonces, si ustedes tienen frente a ustedes un silogismo de esta naturaleza, pues no pueden desarrollar la operación. Nada más escriben que es una falacia de los 4 términos. Vamos a ver. Vean este silogismo y ustedes me dicen si es válido o es inválido. Es inválido porque tiene 4 términos. Sí, es inválido, licenciado. A ver, ¿por qué tiene 4 términos? 4 términos. Porque, para empezar, como usted había comentado, no tiene un término medio, porque está muñeca y partes del cuerpo. Ya. Bien, muy bien, es el término medio. Ya. Entonces, ¿es válido o es inválido?
Es inválido. Inválido. ¿Pero por qué? Porque tiene cuatro Incumple términos. una de las reglas. Sí, pero explíqueme ese silogismo. es que en la primera primicia se refiere a muñecas como de juguete y en la segunda primicia se refiere a la muñeca del cuerpo humano, el hueso. Exactamente, exactamente. Usted me dio la verdadera razón de por qué este silogismo no es válido, porque no estamos hablando de la misma muñeca, ¿verdad? Uno es la muñeca juguete y la otra es la muñeca parte del cuerpo. Entonces, no tenemos término medio porque son dos términos diferentes, ¿verdad? Tenemos muñeca, muñecas y muñeca, electrónicas y parte del cuerpo. Ahí hay 4 términos. Entonces, esa conclusión no es válida. Veamos la regla número 2. La regla número 2 nos dice el término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. ¿Cuál es el término medio? Es el término que se repite en las 2 premisas del silogismo. Ahí tenemos. Todos los triángulos son figuras geométricas. Algunos equiláteros son triángulos. Aquí es donde entra lo que les había dicho, la tabla de distribución. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la operación. ¿Verdad? Todos los triángulos son figuras geométricas. Algunos equiláteros son triángulos. A ver, la primera, ¿cuál es la fórmula de distribución de la primera premisa? Universal afirmativo, Lick. Sí, pero me refiero, eso es la forma de silogismo, me refiero a la distribución. Está distribuido el sujeto y no está distribuido el predicado. Ok, perfecto, esa es la respuesta. Y eso quiere decir que ahí tenemos el término medio que está distribuido. ¿Verdad? Eso quiere decir que es un silogismo válido. ¿Verdad? Se incumple la regla cuando el término medio no está distribuido en alguna de las 2 premisas. Veamos este ejemplo. Todo perro es mamífero. Algún animal es mamífero. Entonces, aquí aplicamos la tabla de distribución. Todo perro es mamífero es un juicio A. El juicio A es distribuido, no distribuido. El segundo es un juicio I. El juicio es I es no distribuido, no distribuido. Como ven, mamífero en las 2 premisas no está distribuido. Por lo tanto, ese es un silogismo inválido. Es una falacia del término medio no distribuido. A ver, hagamos este ejercicio. Hagámoslo, jóvenes. ¿Qué es lo primero que hacemos? Término medio. Ubicar el término medio. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la distribución en este silogismo? ¿Será buitres, licenciado? ¿Cuál es la distribución en estos silogismos? Juicio A y juicio I, licenciado. Sí, ¿cuál es la distribución? SP. A ver, algunos buitres, algunos animales son buitres, ¿cuál es la distribución? No distribuye
No se distribuye ninguno. No distribuir. Sujeto no distribuido y Ujú, predicado predicado no distribuido. no distribuido. Ahora veamos el segundo. Todo carroñero es buitre. ¿Cuál es la distribución de este silogismo? Sujeto distribuido, predicado no distribuido. Por favor, cierren ese micrófono, por favor. Vamos a ver. Entonces, como ven, aquí tenemos la tabla de distribución. Y tenemos buitre y buitre. ¿Alguno de los dos términos medios está distribuido o no? No, licenciado. No. El primer buitre en la primera premisa no está distribuido. Y el buitre de la segunda tampoco está distribuido. Eso quiere decir que esta es una falacia del término medio no distribuido. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? ¿Alguien que no haya comprendido? Licenciado, a mí me queda un poquito de duda, no comprendí esa parte todavía. A ver, ¿qué es lo que no comprende? Quizás con otro ejemplo para poder comprender cómo es la distribución. Mire, pues vamos a la tabla de distribución. Esta es la que usted debe manejar. El juicio A, ese es distribuido, o sea, sujeto. Predicado no distribuido. Si ustedes no se saben esta tabla, no van a poder trabajar los silogismos. El juicio E, los dos son distribuidos. Distribuido S, distribuido P. El juicio I, no distribuido. Algún S, no distribuido, y no distribuido P. Ven, los dos no están distribuidos. En el caso del juicio O, el sujeto S no distribuido, P distribuido. ¿Ven? Eso es lo que tiene que aprenderse, estimada alumna. Gracias, licenciado. Ahora regresemos, veamos acá. Aquí usted me pidió otro ejemplo. Todos los animales son amigables. Todo perro es animal. A ver, compañera, ¿cuál es el término medio de este silogismo? ¿Animales? Ok. Entonces, ahora dígame cuál es la distribución de la primera premisa. Sujeto, permítame que voy a ver mi tablita. Ya la entendí cuando se distribuye y cuando no se distribuye. Pero necesito ver mi tablita porque aún no me la he comprendido. Ahí la tiene, ahí la tiene. Ah, sí. Ahí sería sujeto distribuido, predicado no distribuido, que sería en este caso amigables. Vaya. ¿Y cuál es la distribución de la segunda premisa? Todo perro es animal. La segunda premisa sería que está distribuido. En este caso sería el sujeto. Y el predicado que sería animal, que también está distribuido porque el juicio distribuye al sujeto y distribuye al predicado. ¿Estamos bien ahí? Ese no es juicio E. Ay, perdón, juicio... afirmativo. Es universal afirmativo, perdón, Lick. Entonces sería el sujeto
distribuido, pero no está distribuido el predicado, que en este caso sería animal. Ya. Ahora, dígame, como estamos hablando del término medio, en este silogismo, ¿hay algún término medio distribuido o no? En la conclusión, no, No, estamos viendo las premisas, las dos premisas. Ajá. Dígame, ¿el término medio en las dos está distribuido o no? Sí, animales. ¿En cuál está distribuida? ¿No? ¿Sería animal, licenciado? Sí, pero dígame si en las dos premisas está distribuido o no está distribuido. Animal. Sí está distribuido. ¿En cuál? ¿En la segunda? No. Tiene que comprender bien la tabla de distribución. ¿Alguien puede ayudar a la compañera, estimados alumnos? Por favor, compañeros, que me pierdo un poquito acá. La primera es universal afirmativo y solo distribuye sujeto. A ver, Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que sucede, compañera, es que en la primera premisa todos los animales son amigables. Como podrás darte cuenta, todos es en juicio A, universal afirmativo, y según la tabla de distribución, juicio A distribuye sujeto y predicado no. En este caso, animales está distribuido. En la segunda premisa, donde dice todo perro es animal, se encuentra como predicado, es un juicio A, y juicio A predicado no distribuye de acuerdo a la tablita que el licenciado mostró anteriormente. Por esa razón, la segunda no está distribuida. ¿Pero es un juicio válido o no? Sí, es un juicio válido. ¿Por qué? Porque dice todos los animales son amigables y todo perro es animal. Ya, entonces en la conclusión dice que el perro es amigable. No. La respuesta es la siguiente. Miren, usted lo dijo muy bien. Lo que sucede es que ahorita estamos trabajando la regla número 2. La regla número 2 plantea que por lo menos un término medio debe estar distribuido. Ah, sí, disculpe, sí es válido porque sí, por lo menos sí está distribuido en la primera premisa. Exactamente. Por eso yo les he dicho a ustedes que siempre en el lado derecho pongan la forma de distribución. Así no tienen problema. ¿Ve? Entonces aquí usted sabe que en la primera premisa, animales está distribuido. En la segunda premisa, animales no está distribuida. ¿Comprende? A ver, estimada alumna, ¿ahora sí comprendió? Sí, licenciado, ahorita sí voy a tener presente acá mi tablita para poder ubicar cuando es universal afirmativo, cuando es particular afirmativo, cuando es negativo. Sí, y siempre yo les sugiero, en el lado derecho pongan la D, si es distribuido, o la N pequeña y la D mayúscula, si no está distribuido. Así no tienen problema para determinar si un juicio está distribuido o no. Gracias, licenciado. Gracias, Angélica. Ven, aquí es cabal lo que estábamos haciendo. En este fue en el que estábamos. ¿Verdad? Algunos animales son buitres. Todo carnero es buitre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo está distribuido. El primero, algunos animales son buitres. ¿Qué juicio es?
Es un particular afirmativo. Particular afirmativo. Entonces es un juicio I. Es un juicio I, ¿verdad? El juicio I es no distribuido, no distribuido. El segundo, todo carroñero es buitre. ¿Qué tipo de juicio es? Universal, juicio A, universal afirmativo. Es un juicio A, ¿verdad? Entonces, el juicio A, la distribución es así. Ahora, ya podemos determinar cuál es la distribución del término medio. ¿Ven? Buitre en el primero no está distribuido. Buitre en el segundo tampoco está distribuido. Por eso les sirve esto, vean. ¿Ven? Entonces, lo que les quiero transmitir, estimados alumnos, no se trata de que ustedes vengan y de la nada quieran saber si un juicio, si un silogismo respeta la regla o no. No es cuestión de adivinar. Deben hacer esta operación. Si ustedes hacen esta operación, ya la hicieron. ¿Comprenden? No es cuestión de adivinar. Es cuestión de que trabajen con la tabla de distribución. Repito, en este ejemplo, algunos animales son buitres. Este es un juicio I, porque es particular afirmativo. El juicio particular afirmativo, el sujeto es no distribuido y el predicado no distribuido. El segundo, todo carroñero es buitre. Ese es un juicio A, universal afirmativo. La distribución siempre va a ser sujeto distribuido, predicado no distribuido. ¿Ven? Y así ustedes entonces determinan cuál es la distribución del primer término medio y la distribución del segundo término medio. ¿Alguna duda todavía, jóvenes? ¿O ya les quedó claro? Todo claro, licenciado. Bueno. Todo claro, licenciado. Muchas gracias por su discernimiento. Vamos a ver, pasamos a la regla número 3. La regla número 3 dice, debe tener al menos una premisa universal. Esta es más sencilla. Si un silogismo no tiene premisa universal, no es deductivo y no se puede demostrar su validez. ¿Se recuerdan que dijimos? La deducción es de lo general a lo particular. Por lo tanto, el silogismo siempre debe tener una premisa universal. Sea universal afirmativa o universal negativa. También las dos pueden ser universales. Entonces, veamos este ejemplo. Ninguna piña es acuática. Algunos reptiles son acuáticos. Algunos reptiles no son piñas. Vamos a ver entonces, ¿tiene o no una premisa universal este silogismo? Sí, licenciado. Sí tiene, licenciado. Sería la primera que dice ninguna piña es acuática. Exactamente, porque esta es una premisa universal negativa. Puede ser universal afirmativa o universal negativa. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Cuando no hay una premisa universal, no funciona la deducción de lo general a particular. Veamos este silogismo. Alguna piña es acuática. Algunos reptiles son acuáticos. Algunos reptiles no son piñas. Aquí pueden ver que este silogismo no tiene ninguna premisa universal, porque la primera es alguna, quiere decir que es particular.
Y la segunda tiene algunos que también es particular. Si ustedes ven un silogismo de este tipo, esa falacia se llama falacia número 3. Vamos a ver. ¿Les queda Licenciado, claro? disculpe una pregunta. Sí. Yo me quedé con una incógnita, por ejemplo, ahí donde es acuática sería el término medio y no está distribuido, entonces, ¿cómo sé que no es de la segunda regla? Sí, porque, digamos, aquí primero, si usted ve que no tiene un juicio universal, de entrada este es un juicio inválido, pero también es un juicio inválido en el término del término medio, ¿verdad? Los dos son inválidos. O sea, tiene dos falacias, ¿verdad? Tiene la falacia número 3 y la falacia del término medio no distribuido. Pero la primera que salta aquí es obviamente que no tiene premisa universal. ¿Verdad? Entonces ustedes en algún ejercicio bien pueden decir, este silogismo tiene dos falacias. Tiene la falacia número 3 porque no tiene ninguna universal y a la vez también tiene la falacia del término medio no distribuido porque los dos términos medios no están distribuidos. Licenciado, y cuando sucede eso, ¿cuál se toma? Por eso les estoy diciendo, la más obvia aquí es que no tiene La primera. premisa universal. Es lo primero que ve. Porque es lo primerito, mire. Hay algunos. Cuando el simple hecho de leer ya me di cuenta de que no hay una universal. Entonces ya lo tomo como la regla número 3. Exactamente. No sigo operando, ya no sigo operando, sino ya me quedo con esa que fue la primera que logré detectar al momento de ver si era un silogismo válido o si era una falacia. Exactamente. Así es. ¿Verdad? Entonces, esta es la falacia número 3. ¿Alguna duda sobre la falacia número 3, jóvenes? No, licenciado. Esta es muy obvia, ¿verdad? Porque siempre tienen que tener o todo o ninguno. O ninguno o ninguna, ¿verdad? Todo, todas, ninguno o ninguna. Si no Solo tiene tengo ninguna de estas dos, entonces es una falacia inválida. Licenciado, buenas noches. Entendí Sí. el ejemplo que nos acaba de dar. La pregunta o la duda que tengo es, por ejemplo, usted nos explicaba de que para que sea una falacia válida, usted explicó que necesitamos verificar que tenga por lo menos un juicio universal. En este caso, Sí. usted nos explica, ¿verdad? Algunos, que es inválido. Pero, ¿qué pasaría, licenciado, si en vez de la palabra algunos en las tres oraciones usted utilizara todos o ninguno? Sería Entonces, válido. entonces es válido. Ok, Sí. gracias. Vea, por ejemplo. ¿Ve ahí? Toda piña es acuática. Esa ya es una premisa universal. Esa ya es una premisa universal. Ninguna piña es acuática. ¿Verdad? O aquí. Todos los reptiles son acuáticos, ¿no? Ningún reptil es acuático, ¿verdad?
entonces ya se transforma en una premisa universal. ¿Comprenden? Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, licenciado. Bueno, está bien. Vamos a dejar aquí hasta la falacia número 3. ¿Verdad? Y continuamos mañana con el resto de falacias. ¿Alguna duda sobre las 3 falacias que vimos, jóvenes? No, licenciado. Entonces, yo lo que les sugiero es que estudien para mañana las 7 reglas del silogismo y también la tabla de distribución. Si ustedes se saben muy bien estos 2 recursos, no van a tener ningún problema para resolver la validez o no de los silogismos. Por eso vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda de lo que vimos hoy, jóvenes? No, licenciado. Licenciado, disculpe. Sí. Mire, solo para quedar un poquito clara, primero para encontrar lo que usted nos está explicando ahorita de las falacias, tenemos que saber qué tipo de juicio es, para saber después, si ya sabiendo el tipo de juicio, vamos a saber si el predicado y el sujeto están distribuidos o no, ¿verdad? Así es, exactamente. Ok, muchas ¿Verdad? gracias, licenciado. Sí, vean, aquí primero ustedes tienen que aprenderse las 7 reglas, ¿verdad? Y después aprenderse la tabla de la distribución. Porque vean, es muy sencillo. Los juicios son A, E, I, O. A, universal afirmativo. La distribución es distribuido, no distribuido. El juicio E, universal negativo, es distribuido, distribuido. S y P están distribuidos. El juicio I es el particular afirmativo. Los 2 no están distribuidos. Es muy sencillo. E están todos distribuidos y ninguno está distribuido. Y el juicio O, que es particular negativo, el sujeto no está distribuido, el predicado sí está distribuido. Es muy sencillo. Si ustedes se aprenden esta distribución, que no es complicada, es muy sencilla, van a tener éxito para resolver los silogismos. Disculpe, ¿estas diapositivas ya las tenemos o aún no las ha subido? ¿O no Esas las tienen ustedes en el libro. Ah, ok. ¿Verdad? Yo se las voy a subir, pero pues, pueden ver en el libro. Recuérdense que la clase es un refuerzo del libro. Ustedes no pueden llevar un curso únicamente con la clase virtual. Deben reforzarlo. ¿Verdad? Ese ha sido precisamente uno de los problemas que han afrontado los alumnos, porque no leen, no estudian, únicamente toman la clase virtual y ahí se acabó. Mi consejo es, está bien que asistan a la clase, pero también deben reforzarla con la lectura del libro. Y no solo el libro, hay ustedes entran a internet y busquen silogismo. Y van a encontrar cualquier cantidad de textos sobre silogismos. Y eso les va a ayudar para comprender cómo trabajan los silogismos. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho y nos estamos viendo mañana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick.
Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lick.